Se oculta el sol en Colombia. Se divisa el norte de Santander, que hace frontera con Venezuela por los estados Zulia y Táchira. Cúcuta es su ciudad capital. Cúcuta, una ciudad con muchas dificultades, una ciudad que tiene el 50% de su población urbana, según estadísticas oficiales, en la extrema pobreza. Una ciudad que tiene también, según estadísticas institucionales en Colombia, el primer índice de desempleo, incluso superó a Quibdó, que es la capital del Chocó, uno de los departamentos más pobres de nuestro país, y una zona donde campea el paramilitarismo, es decir, grupos, escuadrones de la muerte en complicidad con agentes del Estado, que no son hechos del pasado de hace 10 años, sino que siguen ocurriendo. Esta escuela la han estado construyendo desde el 2011 y hasta ahora están empezando a construirla. El abandono institucional del gobierno colombiano hacia la frontera, en general a los municipios fronterizos, pero especialmente al área metropolitana de Cúcuta, ha llevado a que la economía de la ciudad y de la región se haya convertido en una economía parasitaria de la economía venezolana. Y aquí se hayan desarrollado por décadas prácticas ilegales, legalizadas en territorio colombiano, como el contrabando de distinto tipo. Por lo menos uno ya se acostumbró a ver esto. A tan solo 15 minutos de Cúcuta comenzamos a ver esas prácticas ilegales, que aparentemente fueron prohibidas en plena ciudad, pero no en las zonas rurales, donde se exponen sin prejuicios. Son autopistas de contrabando de gasolina y todo tipo de productos traídos ilegalmente de Venezuela. Método tremendo, porque eso empobrece más a Venezuela, obvio. Las mercancías que traen de allá es muchísimo más barata que la que hay aquí. Y esos productos tienen más salida que los mismos venezolanos colombianos. Y Venezuela pues se queda fregada porque toda la mercancía se la traen para acá y no tienen allá para el resto de venezolanos que consuman, que tengan sus productos, que tengan su comida. El combustible es como el oro colombiano. Lamentablemente la economía colombiana depende del combustible que se extrae de manera irregular de la República Bolivariana de Venezuela. Y es el causante pues, de las amenazas, de los señalamientos, desplazamientos, asesinatos y de la violencia política y social que se vive aquí en el territorio. Como moscas, suben y bajan. Son las mulas del contrabando. Atraviesan la frontera por los caminos ilegales. Estamos en territorio paramilitar y de mafias del narcotráfico y contrabando. El corazón se acelera. Hay ojos por todos lados para identificar una posible amenaza o alguien que no es de la zona. Casi no pasamos desapercibidos. La sensación es de estar huyendo permanentemente. Aquí a un lugar de eso hay que tener un buen carro, que no lo deja uno botado. Sí, mire, claro, esa es la trocha donde mayormente se mueve el contrabando del mundo Santander. Pueden grabar allá. Allá, que es la... Del otro lado, en Venezuela, se ven los caminos verdes, las llamadas trochas. En tiempo de sequía el paso es más fácil. Hay despliegue militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Solo por Táchira son cerca de 140 kilómetros de frontera con Colombia, sumamente permeables. La lucha no es solamente contra el contrabando y la corrupción a todo nivel, sino también contra la ausencia del Estado colombiano. Bueno, la poca presencia del ejército colombiano. Nosotros patrullamos, son 28.5 kilómetros en Ureña y el municipio Bolívar. Y usted se puede dar cuenta que nosotros llegamos, pocas veces se ve presencia por el otro lado, entonces los grupos irregulares, los contrabandistas, aprovechan esos espacios que le abre el ejército colombiano.
Hay muchísimas trochas, eso cierran una y abren otra. Cancelan esa y automáticamente hacen otra. Eso es impresionante. Son las personas que están en eso, abriendo trochas por todos los lados. Nuevas y nuevas y nuevas. No hay nadie en la base militar. Completamente abandonado. En Colombia no vimos el despliegue de 2.000 militares en la frontera anunciado por el presidente Juan Manuel Santos para el combate del contrabando. Hay una moto de la policía y no le hacen nada. Una miguis. Todo ocurre frente a los ojos de la policía y el ejército. Es una cotidianidad que pareciera incluso ser una política de Estado no oficial de no combatir el contrabando, que teje una economía subterránea que atenta contra Venezuela. ¿Y a dónde lo legalizan? Aquí en territorio colombiano. No hay que echarle la culpa a Venezuela. La cultura colombiana es de contrabandista por siglos. En las vías se ven las gandolas que esperan en determinados puntos para cargar el combustible de contrabando y distribuir la gasolina venezolana al interior del país. Así la legalizan. Cúcuta, de hace muchos años, es un gran centro de lavado de dinero ilegal. Esa economía subterránea que se desarrolla en Cúcuta, producto de dinero del narcotráfico. Narcotráfico que necesita la gasolina barata o casi regalada para procesar la droga. El diferencial cambiario impuesto en la frontera es parte de la estructura de las mafias del contrabando. Por ejemplo, llenar el tanque de esta camioneta de 80 litros en Venezuela cuesta 520 bolívares, es decir, 0,0024 centavos de dólar. Las mafias venezolanas venden a las mafias colombianas esos 80 litros en 11 dólares. En el mercado legal, en Colombia saldrían en 120.000 pesos, es decir, 44 dólares. Los llamados pimpineros lo venden en la calle a 21 dólares. Y mientras más empobrezcan la moneda venezolana, más rentable es el negocio. Todo parte de ese dinero ingresa al circuito económico de la ciudad y a través de todas estas infraestructuras de casas de cambio, otros tipos de negocios de divisas, ingresa ese dinero ilegal a Colombia. El cambio no se rige en la frontera por el Banco de la República de Colombia, sino por la Resolución 8 que permite que las casas de cambio formales e informales manejen la tasa de cambio según ellos por la oferta y la demanda, pero en realidad lo hacen con el dólar paralelo. Debería ser por los bancos centrales. Desafortunadamente, si se juega con los bancos, con el Banco Central, se nos volvería aquí en Cúcuta, por ejemplo, una locura, porque comenzarían a especular con la moneda venezolana. ¿Por qué especularían? Porque aquí comprarían dólares y los irían a venderlos a Venezuela. Dame el captura. Pero esa es la fórmula que aplican contra Venezuela. Especulación del dólar, devaluación del bolívar. En Colombia nace el llamado dólar Cúcuta o dólar paralelo. Mientras más empobrezcan la moneda venezolana, más tienen para pagar el contrabando. Incluso los billetes que escasean en Venezuela se ven por montañas en Cúcuta y lo compran como cualquier mercancía, a más del 100%, dependiendo de su denominación. No hay una lógica económica del diferencial cambiario. Pues yo no sé, mami, no tiene que haber algo, porque es que un día está el bolívar a un precio y otro día está a otro precio y así, eso nunca hay estabilidad. Entonces, ellos son los que manejan el dólar today. Son dos venezolanos que viven en Miami, los que manejan el dólar. ¿Y ustedes? Si él le da ellos le da la gana de mandar $2 millones para Cúcuta, montean esto y aflojan y cambian a tanto y maneja tanto. Eso es. Controlan la ciudad. Controlan el pueblo. Aquí, eso es mentira. desde Miami lo traen. Desde Miami manejan esos dólares desde Miami, no desde aquí. O sea, inyectan dólares de Miami a la frontera. A la frontera, $1 millón, $2 millones mandan para Cúcuta. Uy, que te mandan para Cúcuta 2 para millones. Bajar el para precio bajar del el precio del bolívar. Uno les compra 100.000 bolívares, póngale cuidado, 100 por punto 23. Ya da 2.300. A veces vienen con... 2.300 pesos te dan pesos. por 100 bolívares. Por 100 bolívares, sí. Por 100 de esto. Por billete de 100.000. 100.000. 2.300 pesos no valen nada en Colombia.
equivale a comprar un dulce en la calle. Con 100.000 bolívares en Venezuela se llena más de 200 veces el tanque de combustible de un vehículo, por más de un año. Es de guerra económica. Un escenario en que le están haciendo la guerra económica a Venezuela por todos los lados, porque es que se sabe que un gobierno se acaba cuando la economía del país se destruye. Esa es la forma más fácil de terminar con un gobierno, es con la economía. No hay necesidad ni de balas, no hay necesidad de nada, a pura economía. Se encienden las alertas. Desde hace 3 años, con mayor intensidad, están en pleno desarrollo desde Colombia crímenes sistemáticos de agresiones contra el pueblo venezolano, que incluyen crímenes económicos y de lesa humanidad. El gobierno colombiano se desentiende de lo que ocurre de su lado de la frontera y se ensaña en una supuesta crisis humanitaria en Venezuela. Una acusación por crímenes de agresión, ya no crímenes económicos, tal cual, sino crímenes de agresión, entre los cuales está la agresión económica, la agresión contra el signo monetario, la agresión contra el modo de vida y el salario real. Pues las características de un crimen económico es empobrecer la población a tal extremo que lo estás haciendo a través de la devaluación de la moneda, de la extracción del cono monetario y de la extracción de alimentos, medicinas y combustible. Casi nada. Las guerras económicas es o para acabar con un gobierno o para empobrecer más la gente. El ataque es premeditado, por eso nosotros estamos frente a crímenes económicos. Algo malo, pero no lo que está haciendo he trabajado yo. Somos seres humanos, yo no somos ningún animal. Todos nos lo traemos de allá para acá. Cúcuta fue una de las ciudades más baratas de Colombia cuando traíamos la comida allá de Venezuela. Ahora que nos necesitan, entonces le vamos a cerrar la puerta, no. Pues fuera de venezolanos porque están haciendo mucho daño acá, mucho, están quitando la venta a muchas personas acá. Y nosotros somos cucuteños y hemos recibido de Venezuela mucho. Hemos recibido de Venezuela mucho. Y es así, la cosa es así. Más que hay gente aquí ignorante, que tal vez nunca se han comido un arroz de Venezuela y nunca han ido a Venezuela a traer unos huevos, nunca. ¿Cuál es su nombre? Yo trabajo vendiendo verduras. Tomate, cebolla, ajo. ¿Cuánto ganas diario? Diario, vale 15.000 pesos. 15.000 pesos. ¿Y eso es suficiente para Venezuela? Sí, es bastante. Muchísimo. ¿Pero tú no crees que si aquí no se hubiese empobrecido la moneda, tú estuvieras acá trabajando? No, ese es mi país. Estamos buscando ayudar a los que tenemos allá. Los venezolanos son perseguidos por Migración Colombia. Hay operativos todos los días y a toda hora. Muchos creyeron en el sueño colombiano. En las declaraciones de la canciller María Ángela Holguín, nosotros no hemos tenido sino los brazos abiertos para los venezolanos que han llegado a Colombia. Y lo seguiremos haciendo. La gente trabaja humildemente para ganarse el diario, entonces monta un puestico de chupeta, de galletas, de broma y quítate aquí. Entonces el gobierno colombiano no quiere ayudar, pero en vez de brindarle una mano amiga, lo que están es como haciéndole la guerra a las personas, a los venezolanos para que nos vayamos. Pues. Es que nos dicen prostitutas cuando vienen mujeres a trabajar de verdad. Se ha desatado la xenofobia y discriminación. Colombiana que nosotros no valemos nada, que lo sepa el mundo. El mundo da mucha vuelta. Cuando Venezuela se acomode, este puente se acaba su vida. A trabajar para darle de comer a no tienen personalidad. Los colombianos no tienen personalidad. Vino un americano para acá a darle órdenes, vino un secretario de Estado allá en Estados Unidos a darle órdenes, no tienen personalidad, ponernos todo políticos. Eso no son... Mira cómo entramos nosotros como unos, pero aquí pasan ellos relajados. Pasan relajados. Nosotros no pasamos así para allá. ¿Eres ingeniero mecánico? Son los heridos de la guerra
y crímenes económicos. Llegan a Cúcuta a buscar lo que le arrebataron, el poder adquisitivo del bolívar. Si la CFN no estuviera aquí, estuviera en mi tierra, sabroso. ¿Y dónde se empobrece la moneda? La frontera. Acá. ¿Te sientes que eres víctima de eso? Sí. No estafa o nos están quitando lo de nosotros. ¿Y viniste a buscar? Claro, vine a buscar lo mío. Como Manuel, diariamente miles cruzan el puente internacional Simón Bolívar que une a Venezuela y Colombia. Pero esos miles corresponden en su mayoría a la dinámica fronteriza. Según Migración Colombia, entre 45.000 a 60.000 personas van y vienen todos los días. Un promedio de 1.200 diarios utilizan a Colombia de tránsito para ir a otros destinos o se quedan en Colombia. No son refugiados ni desplazados. Hay distintas categorías, hay migrantes económicos, hay migrantes que tienen que ver con familias binacionales, que cuando las cosas están mejor en Colombia, pues van hacia Colombia, cuando están mejor en Venezuela, así lo hacen de este lado. Tenemos gente que cruza todos los días, simplemente para hacer compras, hay gente que estudia de un lado o del otro. Es una inmigración económica porque no hay una migración producto de un conflicto interno en Venezuela, no es una guerra irregular o una guerra convencional. Lo que se ha estado tratando de vender la idea es de que en Venezuela haya una crisis humanitaria, cuando ese concepto es un concepto que tiene que ver directamente con la afectación a sectores poblacionales incursos en un conflicto armado. Precisamente he estudiado las estadísticas y he comparado con otros países. Desde luego hay escasez, hay desabastecimiento, hay zozobra, pero el que ha vivido y trabajado para Naciones Unidas por décadas y conoce la situación en países de Asia y de África y de Latinoamérica, sabe que esta situación en Venezuela no llega a ser una crisis humanitaria. Sin embargo, se está repitiendo y repitiendo de manera que muchos piensan que efectivamente el país está al borde del desastre. El escenario de la crisis humanitaria es el puente internacional Simón Bolívar. Desde allí, el ataque mediático. ¡No pueden pasar, no pueden pasar! Estas imágenes fueron captadas cuando el gobierno colombiano decidió implementar controles migratorios a pesar de las reiteradas declaraciones de solidaridad y ayuda para los hermanos venezolanos. La policía, en pleno límite, arremetió contra los que se aglomeraron en los 500 metros del puente en todo el límite, pero del lado de Venezuela. Hay una intermitencia, hay una especie de irregularidad en cuanto al paso, porque en unos momentos se permite de manera fluida, en otros momentos no se permite tan fluidamente, y eso hace que las personas se aglomeren. Si nosotros cerramos el ingreso de venezolanos para hacer un chequeo normal, va a suceder lo mismo, se va a aglomerar la gente y vamos a tener entonces un efecto mediático adverso, un efecto mediático negativo a los fines de lo que aquí sucede, porque aquí hay un tráfico normal de personas que van y vienen. Ustedes acaban de trancar el control del paso hacia Colombia y de una vez se aglomera la gente. Sin duda alguna hay personas que asumen la decisión de irse a vivir a otro país, es normal, pero también hay venezolanos que están en el exterior viviendo y que regresan. Personas que están saliendo hacia Colombia están cercanas a las 1.500 personas que buscan otros destinos, otros países, y la tasa de retorno está cercana a las 800, 1.000 personas también que ingresan a diario y que regresan, que decidieron no quedarse viviendo en otro país y regresan a Venezuela. Pero esta fue la foto del éxodo y con ella la declaración del presidente Juan Manuel Santos. Al
gobierno de Venezuela a que permita por lo menos un canal humanitario. Es realmente inaceptable. Lo paradójico de este momento es que quienes hablan de crisis humanitaria son los que han promovido los peores desplazamientos de todo el mundo. En el caso del colombiano, hacia los países fronterizos. Son los campeones de las masacres, son campeones del desplazamiento masivo. Y son esos desplazados los que también están cruzando la frontera, colombianos o hijos de colombianos, que se refugiaron en Venezuela buscando un mejor futuro, en su mayoría huyendo del conflicto interno armado. Son cerca de 6 millones que protege el Estado venezolano. Mucho colombiano adulto que ha llegado acá, que vivió 40 años y está regresando a renovar su cédula y nosotros la estamos renovando. Lo que pasa es que una situación de 20 o 30, 40 años no la podemos resolver de un día para otro y las colas son interminables. Ciertamente muchos de ellos han decidido retornar y ahora deambulan en las calles de Cúcuta reclamando sus derechos. Yo ahí tengo Nicolás, en Quetera. ¿Y te viniste acá y por qué estás durmiendo en la calle? Porque aquí no hay ni trabajo, ni aquí nadie lo van a ayudar a los otros, aquí nada. Ahora, la pregunta es, pues si no se ha satisfacido la reparación, la justicia y la verdad frente a las víctimas que vimos en Colombia, pues mucho menos se va a hacer con la población colombiana que estaba en Venezuela. Y hoy con la crisis, entonces, al gobierno colombiano se dio cuenta de que Norte de Santander no es un estado de Venezuela, sino es un departamento de Colombia. Esos símbolos de el norte de Santander, un departamento de Colombia donde las huellas del conflicto armado se han profundizado. Más de 200 líderes sociales en todo el país han sido asesinados luego de los acuerdos de paz. 20 de esos en el departamento norte de Santander. Aquí la crisis humanitaria tiene rostros de mujeres y hombres campesinos. Iba a mejorar la situación. Al contrario, todos los líderes y en términos generales la comunidad como tal es mucho más vulnerable hoy por la reactivación de las bandas criminales y específicamente por el paramilitarismo que supuestamente se había desmovilizado en este país, pero no es cierto. ¿Cómo hacemos para sobrevivir? Mayormente y manteniendo el silencio. Hay caseríos que parecen pueblos fantasmas, como Palmarito. 300 personas se desplazaron por la amenaza paramilitar. ¿Qué moral va a tener el gobierno de decir que en Venezuela está en crisis y está en esa problemática que tienen cuando aquí el gobierno no ha hecho sino seguir al trabajador, al agricultor, al campesino, a todo aquel que quiere sobrevivir? ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer con la juventud? Si estamos cansados, estamos agotados de pedir, de aullar, de pedir auxilio en beneficio de nuestra familia, de nuestros hijos. Un gobierno que mantiene un doble discurso ante la comunidad internacional frente al tema venezolano, pero no hablan nada de alrededor de los 29 líderes defensores de derechos humanos que han sido asesinados durante el 2018, 5 de los cuales han sido asesinados en Norte de Santander. No habla nada de alrededor de los 8 millones de colombianos que tienen su registro como víctimas del conflicto armado. No habla nada de alrededor de los 100.000 casos de personas que han sido desaparecidas de manera forzada sin que el Estado colombiano le dé una respuesta adecuada y sin que la justicia colombiana avance en las investigaciones para esclarecer los autores intelectuales de estas miles de desaparecidos que hay en Colombia. Mientras tanto, en Venezuela hay comunidades donde conviven venezolanos y colombianos, muchos de ellos refugiados. Según cifras de ACNUR, hay 7.800 con el estatus y más de 113.000 solicitudes de refugio. Aquí en Venezuela he terminado tanto la escuela, estoy terminando bachiller, Dios quiere inicio universidad. Y los derechos, los mismos que tenemos todos, los tengo yo aquí, porque el derecho a la salud, el derecho a la educación,
tengo los mismos derechos que todos los demás, no me han tratado mal. Soy el vocero de Deporte y Cultura de aquí del barrio Mano de Dios. Venezuela tiene, obviamente, una tradición de refugio y de acogida y lo más importante, de integración, como vemos en esta comunidad. Aquel colombiano que huía, que venía, ingresaba a Venezuela por el conflicto, tenía acceso a salud, acceso a educación, acceso a todos los servicios y bueno, independientemente que tuviese un documento o no. Un país abierto a la inmigración, abierto a aquellos que podían ser refugiados, mucho más abierto, y hay que decirlo, mucho más abierto que Colombia en su momento. O sea, Colombia, es decir, Venezuela siempre fue un país de inmigrantes. Este es el rostro de la Venezuela que no se cuenta. Quienes rompen el mito de la crisis humanitaria son venezolanos, colombo-venezolanos, colombianos refugiados en Venezuela, que se encontraron en la cancha para dar una lección de paz y de país.